Hablemos ahora de Julio Ramón Ribeiro, quien es uno de nuestros más destacados cuentistas. Fue un hombre de vida sobria pero sencilla y a la vez sensible a los aconteceres sacrificados del ciudadano común que vive en un medio pauperizado, en un medio pobre como el nuestro. Conozcamos algunos datos de su vida. Julio Ramón Ribeiro nació en el distrito limeño de Barranco el 31 de agosto de 1939. Fue hijo de una típica familia de clase media que en generaciones anteriores había pertenecido a la clase alta. Es por ello que no pasa mayores apuros económicos y afectivos durante su niñez. Julio Ramón, desde muy temprana edad, mostró su apego a la literatura ante el asombro de su familia, que no vio con buenos ojos que se dedique al oficio de escritor, razón por la cual ingresa a la Facultad de Derecho en la Universidad Católica del Perú. A la par, también ingresa a la Facultad de Letras, que era lo que le apasionaba. Y siendo todavía joven, sus primeros cuentos ya aparecen en revistas literarias locales. En el año de 1952, con tan solo 23 años, viajó a Europa becado por el Instituto de Cultura Hispánica. Exactamente viajó a España y visitando luego Bélgica, Alemania y Francia. Al culminar su beca en el país español, en el año de 1953, viaja a París para preparar una tesis sobre literatura francesa en la Universidad de la Sorbona. Es entonces que permanece en Francia durante algunos años y realiza diversos trabajos para poder subsistir. En 1955 publica su primer libro, Los gallinazos sin plumas, en la cual está constituida por una colección de cuentos de temática urbana y a partir de entonces la aparición de cada libro suyo cimienta su nombre. Es decir, que con esa publicación él ya tiene un prestigio ganado allá en Europa. Vemos que Julio Ramón Ribeiro retorna al Perú en 1958 y se desempeña como profesor en la Universidad de Huamanga. Años más tarde regresa a París o radica en París nuevamente, siendo esta vez embajador del Perú ante la UNESCO. En realidad, estando en Europa, se traslada a veces a otros países como Bélgica, Alemania, entre otros. Eh, en el año de 1986, el gobierno peruano le otorgó en su más alto grado, perdón, la Orden del Sol. Este premio, este galardón le fue otorgado por Alan García. Vemos que en el año de 1990 él ya regresa al Perú definitivamente y se dedica a escribir. En agosto de 1994 le fue otorgado un importantísimo premio como es el Premio Juan Rulfo, premio que lo consagra a nivel internacional. Sin embargo, el 4 de diciembre de ese mismo año fallece. Conozcamos las principales obras de Julio Ramón Ribeiro. Él escribió no solamente cuentos, él escribió novelas, ensayos y teatros. Dentro de sus novelas destacan Crónica de San Gabriel, escrita en el año de 1960, Los Genecillos Dominicales, Cambio de Guardia. Dentro de sus cuentos, lo que más destaca y lo que de alguna forma lo hace reconocible, no solamente en el Perú, sino también en diversas partes del mundo, es La Palabra del Mudo, una colección de cuentos que se encuentran en 4 volúmenes, esta colección de cuentos ha sido traducida a varios idiomas. Luego también tenemos otra obra que titula Solo para fumadores, está escrita en el año de 1985. Bueno, debo decir que Julio Ramón, como podemos visualizar, fue un fumador empedernido. Dentro de sus ensayos podemos citar La Casa Sutil, escrita en el año de 1975, y Prosas apátridas, escritas también en el año de 1975. En lo que es teatro, le escribió Santiago el Pajarero en 1965, Confusión en la Prefectura y Atusparia. Veamos ahora cuáles son las características de sus obras.
Julio Ramón Ribeiro no solo acierta con su descripción general de la realidad urbana, sino demuestra sobre todo la maestría en la acumulación de pequeños detalles que le van a prestar a su relato esa rapidez, esa luz, esa armonía. De alguna forma, él sigue el realismo clásico de los escritores realistas franceses y rusos. Algunas de sus características que se ven presentes es la linealidad en el relato. Vemos que él nos presenta una secuencia de hechos cronológicos. Está presente también la sencillez, la fluidez, esas vivencias de fin humor. Y su universo narrativo es la ciudad, donde nos va mostrando angustias y frustraciones de los personajes. Esos personajes están en las calles. Estos personajes son gente de clase media y baja, personas comunes y corrientes, oficinistas, vendedores, amas de casa, desocupados, marginales, atrapados todos en la mediocridad y en la rutina y en la alienación cultural. Personajes que están sumidos en la crisis económica, personajes que son maltratados por los prejuicios sociales como el racismo, como el el clasismo. Por ejemplo, tenemos un cuento o dos cuentos, te puedo mencionar, Alienación y De color modesto. Bueno, entonces de alguna forma sus personajes son marcados por el fracaso personal y también por la soledad. En sus cuentos vamos a ver que destacan dos mundos, la oficialidad versus la marginalidad. Debo decir que su obra se inscribe sobre todo, como he mencionado, en el realismo urbano. La palabra del mudo. La palabra del mudo es su obra de mayor envergadura. Se podría decir que es su obra más importante. Dentro de la palabra del mudo se encuentran los 4 volúmenes de cuentos de Julio Ramón. ¿Por qué llamar a la obra la palabra del mudo? Según Julio Ramón Ribeiro, la llamó o la tituló así, ¿por qué? Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginales, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido ese hábito negado y les he permitido modular sus anhelos y arrebatos y sus angustias. Esto nos lo menciona Julio Ramón Ribeiro en una carta al editor el 15 de febrero de 1973. Aquí podemos visualizar algunos de sus personajes. Podemos visualizar a los gallinazos sin plumas, a Enrique. Aquí podemos ver al profesor suplente al pie del acantilado, otros de sus muchos cuentos. Pasemos ahora a analizar un poco más la palabra del mudo. Bueno, la palabra del mudo reúne en una sola colección todos los cuentos que se publican en los siguientes libros. Vamos a ver que dentro de la palabra del mudo se encuentran Los gallinazos sin plumas, que es un conjunto de cuentos urbanos y marginales, donde destaca justamente Los gallinazos sin plumas, que nos habla de dos niños que son explotados por su abuelo, dos niños que se llaman Efraín y Enrique, que tienen que ir a buscar desperdicios a los basurales, al muladar, para poder alimentar al cerdo pascual, el cual su abuelo está haciendo engordar para poder venderlo posteriormente. Después también tenemos que dentro de Los gallinazos sin plumas se encuentra otro cuento que es El banquete. Eh, También se encuentran los cuentos de circunstancias, que mayormente es un libro de cuentos fantásticos donde podemos encontrar la insignia, podemos encontrar doblaje, que es fabuloso, ¿no? Ese cuento doblaje donde vemos al protagonista que está buscando a su doble y que va a las antípodas de Londres, que es Australia, para poder encontrar a su doble. Y allí es donde conoce a una mujer. Y al regresar, el protagonista era un pintor que luego de pelear con esta mujer, regresa a Londres y descubre que el cuadro que había dejado sin terminar tiene el rostro de Winnie, la mujer que conoció en Australia, en Sydney. Tenemos 3 historias sublevantes, Las botellas y los hombres, que nos hablan de la frustración y soledad de la clase media capitalina. En 3 historias sublevantes
destaca Al pie del acantilado. En las botellas y los hombres destaca El profesor suplente, Por las azoteas, entre otros. También tenemos Los cautivos, que son relatos escenarios europeizantes. Tenemos El próximo mes me nivelo, que trata de temas didácticos nacionales. Tenemos Silvio en el Rosedal, que es de notable perfección estilística. Dentro de Silvio en el Rosedal podemos citar un cuento para recordar, como es Tristes querellas en la vieja quinta. Algunos de los cuentos más célebres son Alienación, que nos habla de Roberto López, que sufre una transformación, ¿no? Un moreno que quiere americanizarse, es decir, que quiere desambarse, quiere convertirse en un gringo. Tenemos La insignia, La botella de chicha, El jefe, El profesor suplente, etcétera. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase.